¿Cómo están? Soy Carlos Calderón y estas son Perspectivas. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, que no necesita presentación, es conocido político de Acción Popular. Estás en Acción Popular, ¿no es cierto? Siempre. Siempre en Acción Popular. Y además te he escuchado decir esto, y lo voy a citar, aficionado a la historia. Nada más. Nada más que aficionado a la historia. Y uno de los libros que has publicado, entre la gran colección de libros que tienes, es este dedicado a Mariano Ignacio Prado. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a vincularte Bueno, con siempre yo creo que a todos los que somos amantes de la historia, evidentemente, de la historia política del Perú, nos ha llamado la atención que en plena guerra del Pacífico, la guerra más importante que el Perú ha tenido durante su república, el presidente de la República, general de los ejércitos, abandona el país y se vaya, decían, llevándose las joyas de la colecta nacional a comprar barcos. En plena guerra, el general, el presidente de la República, se va. Y claro, han surgido muchas historias, como la familia Prado se volvió muy rica durante 100 años, o casi 100, entonces han habido muchos historiadores que se han vendido su pluma, ¿no? Y que han escrito historias maravillosas de este señor, y inclusive un hijo suyo pudo ser 50 años después, ¿sí? El presidente del Perú en 2 oportunidades. Entonces siempre eso me ha impresionado. Pero esto empieza de una manera casual. Yo tenía una discusión con el congresista Gianpietri, almirante Gianpietri, en el Congreso, y también tuve una discusión una vez con Vallerriestra. Yo había presentado un proyecto de ley porque un día me sacan a medianoche de mi casa porque Humala se había quedado en Bogotá, el avión presidencial se había malogrado y no llegaba al Perú dentro de las horas de permiso. Iba a llegar después de las 12 de la noche y a las 12 de la noche vencía el permiso que había obtenido el Congreso para viajar fuera del Perú y que ese permiso irrogaba automáticamente la vacancia presidencial. O sea, podía originar una vacancia presidencial, de acuerdo a la Constitución. Entonces, en ese debate, yo presenté un proyecto de ley, antes del debate, por supuesto, para que los presidentes de la República, cuando viajen, no lo hagan con permiso del Congreso si es un viaje de 7 días y dentro de nuestras fronteras. Porque recuerdo que Belaúnde, cuando era presidente de su primer gobierno, estando en Puno, no pudo cruzar la línea fronteriza de Bolivia para saludar al presidente de Bolivia, René Barrientos. No podía hacerlo porque corría el riesgo de que lo vaquen, sobre todo con un Congreso de esa época que era hostil a él. Entonces, esto me pasó. Yo me levanté a las 12 de la noche, me fui a la comisión permanente, hubo quórum con las rejustas y aprobamos ampliarle el viaje de Humala por 48 horas más para que tenga tranquilidad, porque no podía viajar en un avión que no fuese el presidencial, había que repararlo, qué sé yo, y una vez reparada llegaba a Lima. Pero para evitar la vacancia, esta infracción a la Constitución, tuve que ir al Congreso y aprobamos la prórroga del viaje. Y ahí se rememoró todo este asunto de Mariano Ignacio. Ahí dije, me parece un absurdo que los presidentes de la República tengan que pedir permiso al Congreso para viajar a Bolivia o a Ecuador, y hoy día con la iglesia hoy día que la diplomacia presidencial es viajera generalmente, ¿no? Claro, si es un viaje de más de 7 días, un viaje de 15 días, o a Europa o al Asia, como se van ahora, la cosa cambia, pero no dentro de nuestro hemisferio. Porque además una cosa parecida hay en México también. Entonces yo presenté este proyecto de ley, y esto generó un debate. Y en el debate, Vallerriestra, yo dije algunas cosas, Vallerriestra dijo otras. Vallerriestra sabía más que yo de derecho, pero no de historia, no de historia. Entonces, yo dije que esto se había originado en las constituciones nuestras, en todas, a raíz del viaje de Prado. Porque el viaje de Prado fue sin permiso y no originaba una vacancia de ninguna naturaleza. Claro, los pradistas dicen que tuvo permiso. Yo descubrí después que nunca tuvo permiso, que fue una ficción. Un acta fraguada que da permiso, y esa acta, cuando yo fui a buscarla, el original en el libro de actas del Congreso, estaba tijereteada. La habían cortado con tijera, y la que circulaba por todas partes, no en el libro, por supuesto, porque ya estaba rota, pero la circulaba en un acta falsa.
Y lo descubrimos después de un peritaje viendo que las letras de todas las actas siguientes y anteriores eran muy diferentes a esa. Entonces, presenté el proyecto de ley y eso armó un debate y Valleristra me contestó con algunas cosas ciertas y otras no tan ciertas. Yo planteé esto de acá de que el presidente viaje sin permiso y que a su regreso, si son viajes dentro del hemisferio, dé cuenta. Bueno, eso originó un debate y yo hablé de Prado, que era el origen un poco de esa disposición constitucional. Valleristra tenía la costumbre de cada vez que intervenía, hacía desde su intervención un artículo y lo mandaba al diario Expreso. Y lo mandó bajo el título El viaje de Prado. Entonces, como repetía algunas cosas que había dicho en el hemiciclo y que no eran exactas, no eran precisas, yo creí conveniente escribir un artículo precisando lo que había hecho Valleristra. Y escribí un artículo que tenía que llamarse igual, El viaje de Prado, para dar una respuesta. Si no, si pongo el viaje de Narciso, pues nadie sabe de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces escribí un artículo en El Comercio que se llama El viaje de Prado. Este fue el problema, que a los 15 días me encuentro de un matrimonio, a medianoche se me acerca una señora con algunas copas de más y me agrede, me insulta, me dice que cómo es posible que haya hablado mal de su abuelo, tatarabuelo, el general Prado. Entonces le dije, ¿general Prado? Debe ser el general Prado, el de la policía. No, me dijo, Mariano Erazo Prado. No sabía pues, que tenía descendientes tan etílicos, digamos, ¿no? Bueno, entonces esta señora me cuadró, digamos, por decirlo en términos criollos, ¿no? Entonces yo salí de ahí y le dije, señora, usted no puede discutir porque es 12 de la noche, además es un matrimonio y usted veo que está con whisky y yo estoy con agua, así que mejor le dijimos para otro momento. Entonces yo salí de ahí y no pasó nada, pero sin embargo esta señora se quedó con el problema y recurrió al Centro de los Estudios Históricos Militares, al general Hamann, y me mandó una nota diciéndome de que este instituto tenía una correspondencia y le había contestado diciendo que el Prado no fue doctorador, que Prado no se llevó la plata, una serie de cosas. Era un publireportaje, digamos. Y lo avalaba el general Hamann, que era presidente del Centro de Altos Estudios Militares. Entonces dije, bueno, ya la cosa cambia. Si ya me están metiendo a mí con los estudios militares y un general avala lo que dice, entonces yo le mandé una carta a Hamann y le dije, oiga, señor Hamann, dígame usted me ha mandado esta carta y me ha mandado esta información como presidente del instituto o como persona natural. No, presidente del instituto, allá, perfecto. Entonces usted no puede hacer eso como persona del instituto. Usted no puede hacerlo. Necesita usted el consejo directivo que lo avale. Usted está hablando a título personal. Eso es un delito. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y más aún usted que está entornillado en el poder hace 20 años, habiendo cambiado los estatutos para quedarse 20 años en la presidencia. Así que usted no puede hacer eso. Entonces inicié un proceso de queja a la Ministerio de Defensa y a su vez yo empecé a empaparme porque dije, de repente me he equivocado. De repente la señora esta con sus tragos tenía razón. Entonces empecé y me encontré con un mundo nuevo. Me encontré primero que todo esto confirmaba lo que yo pensaba, pero había mucho más. A ver, vamos mucho más. Primero, Prado fue un personaje guanduqueño. Total. ¿No es cierto? Asociado al castillismo. Total. Tú en tu libro vas señalando todos estos momentos, pero vas indicando que él tiene un momento culminante, destellante, que es el momento de 1866, del 2 de mayo. El 2 de mayo, la guerra con España. La guerra con España. Y luego que es nombrado prefecto de Arequipa. Tú señalas que él no se enriquece durante la guerra, sino que él se enriquece ya antes. Antes de la guerra. Ya llegó rico a la guerra. Ese punto, por favor. Bueno, porque él era un hombre de origen muy humilde. Claro, yo estaba en una casa de unos Prado una vez y me mostraron un cuadro maravilloso, un óleo firmado en París, que parecía un marqués o un príncipe, Borbón. Y no, es el papá del general Prado. Un poco raro, le dije, pero si un hombre no fue alcalde de Huánuco. Nunca fue alcalde de Huánuco. Era un sustituto, un accesitario. Era un hombre, su profesión era cuidar las acequias y manejar el agua.
Él abría las compuertas de agua y dejaba que el agua pase a un lugar y al otro. O sea, es un aguatero. Entonces, ese cuadro no tiene nada que ver. O sea, era la ilusión de la familia de ver, ¿no? Blasones en el horizonte, ¿no? Entonces, yo lo que pasa allí, dije, no, seguí investigando, me fui a Huánuco, y había un tema del nacimiento de Prado del año 1826. Busqué, me quedé varios días en Huánuco, busqué las partidas y no encontré nada el 26. Entonces dije, ¿dónde nació? Entonces dije, no, vamos a buscar el 27, de repente se han equivocado. Nada. Vamos a buscar el 25. Y ahí el 25 estaba. El 25 había 2 nacimientos de Prado. 2. Uno en julio y otro en diciembre. Dije, pero una señora puede dar a luz después de 6 meses, 5 meses, ¿cómo? No, eran otras madres. Entonces ahí descubrí que le habían cambiado la fecha, porque además el que nació en junio o julio murió de semanas. Ahí descubrí que Prado no había nacido el 26, lo habían puesto el 26 para no demostrar que era hijo ilegítimo. Otra mentira, o sea, la mentira parte de ahí, digamos, es una mentira de nacimiento, que todo pues, después, que era aguatero, el papá, que era un hombre que no tenía ninguna fortuna, era un hombre pobre, lo cual lo dignificaba, no lo maltrataba en absoluto. Tenía una hermana, unos primos que habían muerto y habían sido enterrados en fosas comunes, que había una tía Rita que había dejado un becerro de herencia, o sea, una serie de cosas. Entonces dije, han falsificado, toda la historia, a partir de ahí dije, esta historia es falsificada desde el primer momento, vamos a seguir con la historia, descubriendo. Y ahí descubrí que había sido tramitador, había sido sereno, lo que es equivalente a sereno, que después haciendo unos trámites de un agente allá, un tramitador, un gestor, un portapliego, había venido a Lima, y en Lima, bueno, se había maravillado con la ciudad, se había hecho castillista, había entrado a luchar por Castilla, Castilla lo había reconocido, lo había metido el ejército, lo había ascendido, etcétera, etcétera, que no había estudiado en San Carlos o en San Marcos, en fin, todo era una falsedad. Y luego, cuando ya está vinculado y asimilado al ejército, se vuelve como castillista, lo nombran prefecto. El prefecto primero estuvo en Moquegua, en Tacna, y después pasó a Arequipa. En Arequipa, y después estuvo antes, no de prefecto, sino en una destacado militar en Piura. En Piura dejó una novia, la comprometió, era... el suegro le había dejado inclusive una responsabilidad administrativa de sus negocios, etc. Y en Arequipa, paralelamente, ya en Tacna había tenido una relación y un hijo también. Pero, en ese punto, estos 3 hijos naturales tuvo, ¿verdad? Tuvo 11 hijos con la señora Ugarteche y 7 naturales. 7 naturales. Leoncio. Grosio, todos de madres diferentes. Sí. Leoncio, que es el más destacado de todos, el más valioso. Leoncio, Justo, Grosio, que no es Grosio, es Brocio, que le cambian el nombre a Grosio. Leocario, ¿no? En Tacna, una señora, ya no recuerdo su nombre, en Piura, y alguien, 7, eran 19 en total, eran 11 más 7, 18 en total, ¿no? Sí. Y todos diferentes de madre, casi en sus destacamientos militares. Estuvo destacado en Piura, una hija en Piura, estuvo destacado en Chincha, en Ica, una hija en Chincha, en Ica, porque fue en Cañete también, en Chincha intermedio entre Ica y Cañete, estuvo en Tacna, un hijo en Tacna, o sea, un hombre que digamos muy activo en el amor. Y es en Arequipa donde se enriquece. Y en Arequipa se casa con esta señora Ugarteche, que era de la alta sociedad arequipeña. No era mujer pudiente, pero no era una familia rica. De acuerdo a los historiadores, los únicos ricos en esa época en Arequipa eran los Goyeneche. Los Ugarteche eran una familia muy aristocrática, pero no era de gran riqueza, en absoluto. Tan así de que había algunos, Pedro Ugarteche, etc., era militar, ¿no? Entonces, no era una... Pero ascendió socialmente, y eso fue muy importante.
Luego, estando en Arequipa, nombrado como prefecto por el general Peset, él, a raíz del problema con España, de la escuadra española que llega al Perú y el tratado Vivanco-Pareja, que para muchos fue entreguista, lo que quería hacer Peset era ceder para después tener armas, automáticamente compró armas. Hay que recordar que Peset es el que trae la armada peruana. Es muy importante. El Huáscar, el Independencia, el Unión y el América. 4 barcos que fueron fundamentales, pero que cuidaron que llegaron para cuidar Valparaíso, no llegaron al Perú, porque ya la guerra estaba terminando y los españoles estaban en el Perú. Cuidó Valparaíso. Y ahí viene el agradecimiento de Chile hacia Prado, porque Prado deja la escuadra en Valparaíso cuando toma el poder. Volviendo al tema anterior, se rebelan contra Peset, Prado en el sur, Balta en el sur, sí, Balta en el norte, y Peset cae, renuncia y toma el poder. Le ofrecieron el poder primero al segundo vicepresidente Pedro Díaz Canseco, que no acepta porque querían que sea dictador para luchar contra la guerra. En la guerra buscaban un dictador, lo que hizo después con Nicolás de Pirola, en la guerra con Chile. Entonces, Prado asume el poder y allí viene el 2 de mayo, el combate de 2 de mayo, y Prado gana el combate. O sea, la guerra con España, él se vende la idea de que era una reconquista del Perú. Se vende la idea de que Prado logra lo que Sucre en Ayacucho, casi después de 40 años. O sea, Prado fue el que selló la independencia del Perú de América. Esa idea se vende durante mucho tiempo y por eso es que lo hacen prócer de la independencia su hijo 100 años después, Manuel Prado Garteche. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Perspectiva y con Víctor Andrés García Belaúnde. Estamos en Perspectivas y nos acompaña Víctor Andrés García Belaúnde. Estamos hablando sobre Mariano Ignacio Prado. Víctor Andrés, Mariano Prado se hace millonario como prefecto de Arequipa. No. Yo creo que se hace millonario con la guerra, ¿no? Más que con el... O sea, se hace millonario de 2 formas. Primero, con los vales de guerra. Cada revolución... Había muchas revoluciones y cada revolución había que financiarla. Y se financiaban emitiendo vales que si ganabas al poder cobraban mucho valor. Pero esto es antes de la guerra con Chile. Antes de la guerra con Chile, por supuesto que sí. Esto es a raíz de sus revoluciones. ¿Y ahí compra propiedades en Chile? No. A ver, él hace primero este dinero, ¿no? Y manda con su concuñado, que era su testaferro después, Carlos von der Heim, manda los vales a Chile para que se comercialicen y ahí gana dinero. Y luego, al final... Él es derrocado o renuncia en enero del 68. Perdón, ahí quiero hacer una acotación. Tú dices que renuncia, en tu libro mencionas que este afán de Prado de salirse de los momentos difíciles es repetitivo. Uno de ellos, por ejemplo, es la renuncia a la presidencia. Así es. Él cuando había mucho problema, transaba, o huía, o renunciaba, tiraba la esponja. Es la verdad. No era un hombre de mucho enfrentamiento y de una gran valentía personal, ¿no? Más bien cobardón. Pero ¿qué pasa? Él se va en enero porque él quiere quedarse en el poder. El 67 ya hace una constitución que dura muy poco tiempo. Él quiere quedarse en el poder. Entonces se levanta Díaz Canseco, que era el segundo vicepresidente del año 68 en Arequipa, la tierra de la mujer de Prado, nada menos. Se levanta y le dice, en nombre de la Constitución, yo soy el segundo vicepresidente, usted no puede quedarse, usted ha sido elegido como dictador para la guerra terminó, y usted debe irse a su casa, usted no se va, usted no puede quedarse, no puede constitucionalizar su cargo. Entonces se levanta Díaz Canseco y él personalmente va a Arequipa a develar este movimiento revolucionario y fracasa. Pero antes de eso, en octubre, él hace unos contratos para comprar 2 barcos en Estados Unidos. En octubre.
Él se va en enero finales, en octubre. Él firma los contratos, están ahí, los contratos los he descubierto yo, están a la vista del público, se paga, 60% del barco se paga, 2 barcos. El Manco Cápac. El Manco Cápac y el Atahualpa, que tenían nombres de tribus americanas en los Estados Unidos. Eran 2 monitores, se hicieron 6 en Estados Unidos para la guerra civil americana, 6, pero no se llegaron a usar porque acabó la guerra antes que acaben de fabricar los barcos. Y quedaron 6 barcos que había que venderlos y rematarlos. Y la Marina los puso a la venta. 2 de esos los compró un señor Alexander Sykes, que era el constructor, no el dueño del barco, sino el constructor. Y ese señor se los vende al Perú en 2,5 de pesos de la época, y le habían costado 700.000, algo así. 3 veces más. Triplica el precio de los barcos. Y Prado los compra con su ministro de guerra, Pío Cornejo, que luego aparece siendo hacendado en Moquegua. Eso lo dice Ricardo Palma. Entonces, ¿qué pasa allí? Este es el negocio. Los vales de guerra y los barcos, que se habían pagado 60%. Cuando cae Prado o renuncia en enero del año siguiente, Díaz Canseco toma el poder, no puede derrotarlo Prado a Díaz Canseco en Arequipa. Prado sale derrotado. O sea, el héroe del 2 de mayo sale derrotado en Arequipa. Eso es una cosa terrible. Y a pesar que fue feroz contra los arequipeños, le cuenta a sus amigos chilenos cómo le va en la guerra y que Arequipa hay que doblegarla. Habla muy mal de Arequipa en esa carta, que, bueno, no sé si está acá o en el libro, o en el otro que va a salir. Ya no sé, tengo tantas cartas que no sé dónde están. Pero en todo caso, le habla muy mal de Arequipa. Prado cae y decide irse y se va. ¿A dónde? A Chile. En Chile tenía a sus amigos, pues porque en la guerra con España, él había hecho una alianza con Chile y le había dejado la escuadra peruana para que cuide Valparaíso. Tenía muy buenas amistades en Chile, tan así que Vicuna Maquena dice, en una de sus obras, dice que Prado era un chileno nacido en Huánuco. Un chileno nacido en Huánuco. O sea, no era cualquier persona. Llega a Chile y en Chile, por supuesto, tenía un sueldo chileno, había sido nombrado general del ejército chileno por el Congreso de Chile, con un sueldo de 3.500 pesos anuales si vive en Chile, no si se va. Entonces él va y recurre a ese dinero. Ese dinero lo empleó en vivir, por supuesto, pero también lo donó para hacer el Parque Santa Lucía, en Santiago de Chile. Pero además él ya era un hombre rico, él fue con dinero del barco, los vales, y en Prado y en Chile se vincula a sus amigos chilenos, y con el señor Edwards, del Banco Edwards, él recoge un dinero, 100.000 pesos de la época, y hace su banco. ¿El banco se llamaba Prado? No, Banco Montenegro, porque Montenegro era el gerente general que tenía el 5%. O sea, esa es la mejor prueba de que estaba ocultando su dinero. Que va a ser una constante después. Y luego empieza a meterse al carbón. Alquila primero unas minas de carbón en Carampangue, Moquegua, Carampangue, en la zona Arauco, en la zona de, el puerto se llama Rota, ¿no? El puerto es Caraquete, Moquegua, Carampangue y el puerto que está allí, ¿no? Donde salía todo el barcón Rota, creo que es el puerto que se llamaba, que salía todo el carbón de Chile, sale de allí. Y habían 2 minas de carbón, las que alquila Prado, que después va comprando poco a poco, y luego las de Matías Cousiño. Y sale por ahí el carbón que se embarca en los buques chilenos, por el carbón era el combustible, que vienen y atacan al Perú. Lota, no es Rota, perdón, me equivoco, es Lota, el puerto de Lota. Bueno, entonces Prado ya en Chile se adapta perfectamente bien, tiene un banco, las minas de carbón, su amigo Sotomayor le da todo tipo de facilidades, le vende una casa en Viña del Mar. Sotomayor era casado con la señora Vergara. La señora Vergara es de la Quinta Vergara, de Viña del Mar.
el general Sotomayor es el que incendia Chorrillos, se lleva todo Chorrillos a Viña del Mar. Viña del Mar está, los planos de Viña del Mar parecen Chorrillos, cada calle tiene un nombre diferente, pero es Chorrillos de esa época, es Viña del Mar. Lo copió, es una copia fiel de Chorrillos incendiado por Sotomayor, que él hace allá, aprovechando que su familia política era los Vergara, dueños de la Quinta de Vergara, donde hoy día se hacen los festivales de música de Chile, ¿no? Prado llega, es designado presidente del Perú. Esta omisión de ver que inevitablemente iba a haber una guerra, ¿es solamente una omisión o es ese? A ver, yo creo es una confianza, es una irresponsabilidad y una confianza. Él se va a Chile el año 68, regresa al Perú 1868, regresa al Perú 1876, un poco antes, para ser candidato. Se va primero a Europa a cerrar el Prado Rafael, es un contrato de guano que le da mucho dinero, mucho dinero. ¿Ah? Es la último lote de guano que hay que vender en Europa, Prado Rafael. Y tan es así que tanto contacto ha habido que Manuel Prado Ugarteche le contó una vez a mi abuelo que estaban en París caminando, 6 años después, de que en ese hotel Rafael que hay en París, en la Villa Clever, en ese hotel él vivió de chico. Era la casa de los Rafael, que era una familia de origen judío, que fueron los socios, que Prado les dio todo tipo de facilidades para que representen al Perú y vendan el guano peruano, lo último que quedaba allá. Entonces, volviendo al tema nuestro, sudamericano. Prado entonces se instala en Chile, vive hasta el año 74, que regresa al Perú, 75, sale presidente. Él conocía el ejército chileno, él fue condecorado por los chilenos, le entregaron la espada con brillantes y rubíes, él conocía todo, pero él era muy amigo de los chilenos. Él decía, Chile, mi compadre Pinto, Aníbal Pinto, que era el presidente de Chile, no podía hacerle la guerra, si todos eran sus amigos. Santa María, el que fue presidente después, todos eran amigos de él, muy amigos de él. Entonces, él no podía pensar quizás que podían haber una guerra, ¿no? No se dio cuenta de eso. Tan es así que cuando Chile invade Antofagasta, invade Bolivia, él entra en un conflicto interno, ¿no? Y cuando el presidente Joaquín Godoy lo va a buscar en febrero del 79 para que el Perú se declare neutral, Basadre, unas pocas cosas que dice Basadre dice, era tan amigo de Prado que Prado lo recibe a Joaquín Godoy, embajador de Chile en Lima, antes de la guerra, meses antes de la guerra, le dice Basadre, eran tan amigos que Prado lo recibe en pijama prácticamente y en su cama, porque eran amigos íntimos. Claro, amigos íntimos es otra contextura del día de hoy, ¿no? Hoy día decimos amigos íntimos y pensamos mal. No, eran amigos íntimos, muy cercanos. Lo recibe. Y ahí Prado le dice que tiene un gran problema, que es difícil manejar el tema, porque Prado tenía negocios en Chile y en Bolivia. Prado tenía minas de plata en Caracoles, que ya estaba invadido por Chile, pero tenía minas de carbón en Chile, en el territorio chileno, en el sur, en la Araucanía. Entonces tenía un conflicto ahí. El señor Ortiz Reyes, que era vicepresidente de Bolivia, lo visitó después y le dijo, compadre, sale a defender a Bolivia, tú eres mi socio. Era socio del vicepresidente de Bolivia, en Caracoles, en las minas de plata. O sea, tenía muchas... Él entra en una encrucijada tremenda y no sabe qué hacer. Bueno, pensando que los chilenos no lo... Por eso es que él manda la misión Lavalle a Chile, pensando que era una solución. No fue una solución. Tengo dos preguntas conjuntas. La primera es la relación de Prado con Miguel Grau. Y la segunda es, Prado se va, ¿no? Se va. Pero Prado en su defensa dice, es imposible que yo me haya ido siendo desleal al Perú, porque mis hijos y mi esposa estaban en el país. Esa es una de sus defensas. Se quedaron por poco tiempo. Porque además, hay una carta muy interesante de Prado desde Arica. Cuando se ya producía la guerra, Prado se traslada a Arica para manejar la guerra desde Arica. Y ahí es el permiso que se le da. Si usted persigue al enemigo, puede salir del país. Ese fue el permiso. No fue otro permiso. No fue para viajar al extranjero. No. Eso fue...
Si usted al mando de la tropa tiene que perseguir al enemigo, oye, usted persígalo, cruce la frontera. No se va a quedar y dejar que el ejército vaya solo, no. Ese fue el permiso, nada más que para eso. Pero él regresa en noviembre y en noviembre asume la función otra vez. O sea, el permiso terminó en noviembre, en el mejor de los casos. ¿Y su relación con Grau? No era buena, porque él se quejaba de que Grau era un ignorante en cuestiones náuticas, marinas, que le había mandado a hacer, bueno, primero que sacó el buque rápidamente, que no estaba con los fondos limpios, le exigió que saque, y luego le exige que vaya al norte a traer leña o árboles, qué sé yo, y era absurdo, no entendía lo que estaba haciendo Prado. Eso es clarísimo. Y entonces la pregunta es, ¿se llevan bien? No, muy mal. Porque antes Grau había estado preso en época de la dictadura de Prado en la guerra con España, 15 años antes. Y porque Prado había metido preso a Grau, a De los Heros, a Aguirre y alguien más los había metido presos, a San Lorenzo, porque se habían rebelado contra Prado, porque Prado traía a un almirante Tucker de los Estados Unidos a que sea jefe de la Armada peruana, de los barcos que había comprado Peset. Entonces, la relación nunca fue buena. Y inclusive le dieron el Huáscar porque Prado quiso que le den el Huáscar, no la Independencia. Le hubiesen dado la Independencia como capitanía y no se hunde, porque Prado era mejor marinero que Mor, que fue el que lo hundió. Mira, se nos está acabando el tiempo, nos indican aquí. Yo no quisiera no quisiera acabar esta entrevista con una pregunta final, que es, este conocimiento que tienes tú, a lo largo de los años has encontrado una serie de documentos, que lo has presentado tanto en el expediente Prado como en las cartas de guerra y gobierno, que es este librito, y que además anuncias que tienes más documentos. Mi impresión es que esto es conocido o era conocido por otros historiadores, por ejemplo, por Basadre. Yo creo que sí. A ver, yo estuve con Pablo Macera, que tenía una oficina al lado nuestra en el Congreso, en la parte de San Marcos, el Congreso Real. Fui a pedirle que me haga el prólogo de este libro, y entonces me dijo que se lo deje. 2, 3 semanas volví, hablé con él y me dijo, oye, mi hijo, este libro es una bomba. Así se hizo. Es una bomba. ¿Lo vas a publicar? Oiga, maestro, don Pablo, ¿cómo no lo voy a publicar si estoy 5 años investigándolo? No lo voy a publicar, pues no voy a estar 5 años trabajando para dejarlo en una carpeta. Me dijo, yo no me puedes pedir que a mi edad yo me meta en líos históricos, no estoy para pelear con nadie a mi edad, me dijo, así que no puedo publicártelo, porque es muy duro, ¿no? Entonces yo le dije, oiga, don Pablo, dígame una pregunta, ¿por qué yo he podido encontrar todo y Basadre no ha encontrado nada? Yo no soy historiador, yo soy un aficionado, pero Basadre, que era un historiador que se dedicaba a eso todos los días, mañana y tarde y noche, y era un acucioso y erudito, ¿por qué no encontró lo que yo sí encontré, yéndome a Chile solamente? Estaba en Estados Unidos también, Basadre estuvo en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Entonces, ¿por qué Basadre no encontró esto? Mira, me dijo, Basadre, cuando yo le hice una pregunta parecida, me dijo, si yo publicase todo lo que sé de la guerra con Chile, el Perú no lo soportaría. Bueno, eso fue lo que me dijo. Y efectivamente, el Perú no lo hubiese soportado en ese momento, pero después de 150 años, yo creo que el Perú sí lo puede soportar y yo lo voy a publicar. Entonces le dije, pero Pablo, ¿y ustedes que son otra generación a Basadre, por qué no publicaron algo? ¿Por qué tengo que uno que viene de fuera publicar las cosas? ¿Por qué usted no ha publicado? ¿Y su generación? Mira, me dijo, fue traumática la guerra con Chile para nosotros también. Quizás más que para Basadre, porque nos agarró justo en ese momento que se estaba cuestionando todo. Y nadie quiso intervenir, nadie quiso opinar o buscar o publicar nada sobre la guerra con Chile. Muy bien, gracias, Víctor Andrés. Te comprometo para estar en otra reunión para hablar ya sobre las fronteras del Perú. Fue Víctor Andrés García Belaúnde, Perspectivas. Hasta la próxima semana.